Hola chicos, hoy veremos cómo usar Heroic y Wine a nuestro favor en Batuseira para iniciar juegos de forma normal sin tener que abrirlos desde Heroic. Para eso solo lo usaremos para configuraciones de Wine. Habrá uno que otro juego que no funcione, pero en los que he probado funciona la táctica esta y es eficiente para lanzar los juegos. Por ejemplo, los juegos que tienen DLCs que no se activan de ninguna manera, pues en Heroic hay una manera de poder activarlos y con el Wine que creamos poderlo lanzar desde Batuseira. Aparte que podemos crear las carpetas de los archivos de Wine directamente con Heroic en la carpeta del juego en Batuseira. En este caso voy a hacer para 3 juegos que la gente no consigue activar las DLCs, otros no inician en Batuseira, otro inicia y se cuelga. Pues con este truco los 3 funcionan perfectamente y se ha probado que también sirve para otros juegos que tienen DLCs y también sirve el mismo método, o sea, funciona perfectamente. Así que vamos a empezar y también os pido que prestéis atención para que después no hagáis preguntas que está explicado en el vídeo, o sea, si no veis el vídeo hasta el final o casi hasta el final, pues vais a tener dudas y venís a preguntar si no ni siquiera habéis visto el vídeo, así que mirar el vídeo para que no tengáis dudas. Después si tenéis alguna duda que no ha sido explicada en el vídeo, pues ahí sí se responde y sin problemas. También os aclaro que el vídeo va a ser un poquito largo, más largo que costumbre, pero son etapas que hay que hacerlas para que funcionen las cosas bien, si no, pues quedan a medias. Así que tener un poco de paciencia y si queréis saber cómo funciona, pues mirad el vídeo. Bien, los juegos que vamos a experimentar van a ser estos 3. Ya veis cuáles son, no voy a estar a decir su nombre, son los que no están con las medias. La primera cosa que hay que hacer para los que no tienen aún Heroic instalado es instalarlo. Para eso hay que ir a aplicaciones, ir a Flatpak y cuando se abre le clicamos OK en este mensaje y buscamos Heroic ahí arriba en la barra de búsqueda. Como veis yo ya lo tengo instalado. No voy a estar a decir todo el proceso de instalación, lo buscáis ahí arriba, le dais a instalar y aquí abajo os va a salir un mensaje a preguntar si queréis instalar, le dais que sí, cuando termine dais en close y ya tenéis Heroic instalado. Después tenemos que crear un archivo en la carpeta ROMs y ports. Y creamos un archivo con el nombre heroiclauncher.sh, como lo tengo ahí. Y metemos este texto para que nos inicie el Heroic, porque el acceso que crea Flatpak no abre. Entonces tenemos que hacerlo nosotros y le damos la extensión .sh. Ahora nos vamos otra vez a aplicaciones y vamos al externo. Y aquí vamos a instalar los wines necesarios para estos 3 juegos. Ponemos el comando curl espacio guión L mayúscula espacio wine punto batuseira punto pro espacio barra espacio batch y le damos al intro. Y aquí tendremos que seleccionar Wine GE Custom y le damos en aceitar. Aquí también. Y aquí buscamos el Wine 7.43 o 7-43. Lo seleccionamos. Hay que poner el asterisco porque si no, no se instala.
e depois buscamos o Wine 7.27 e lhe damos em aceitar. Esperamos que se instale, suele ser rápido. Quando termina escrevemos exit. Ahora vamos a portes y vamos a abrir Heroic para hacer el mismo proceso. Como veis, está sin ningún juego. Nos vamos a gestor de Wine y aquí en Wine GE buscamos el 743 y el 727. Nos vamos a instalar. Este ya está. Y ahora buscamos el 727, que es el último al final. Lo instalamos también. Si queremos salir al front-end de Batuseira sin cerrar Heroic, tenemos que ir con Alt Tabulador y escoger la opción con el tabulador Unnamed Window y darle al F4 hasta que nos salga el mensaje si queremos salir. Tener cuidado no dar muy rápido al F4 para que no salga Heroic. Cuando nos salga el mensaje por detrás, pues le damos en aceitar en el mensaje y le volvemos a dar al Alt tabulador, escogemos la misma opción y le damos solo una vez al F4 y nos saldrá otra vez. Si queremos cerrar el proceso, le damos en aceitar y ya podemos salir e entrar de Heroic con Alt tabulador cuando querramos. Y como veis, ya se puede salir sin cerrar Heroic. Ahora podemos enlazar un juego fácilmente al Heroic solo copiando la ruta y pegarla directamente en Heroic. Aquí para el Dragon Ball voy a poner otro juego cualquiera, ya que él está comprimido en W4CFS y Heroic no lo coge, así que escojo uno cualquiera que funciona igualmente el método y después es solo hacer el proceso final, que sabréis cómo va. Vale, aquí añado el juego. Aquí únicamente de momento solo selecciono el wine que quiero. Para este es el 727. Vamos a finalizar y ahí lo dejamos. Volvemos otra vez al gestor de archivos con Alt tabulador. Y ahora buscamos los otros dos que quedan. Aquí tenemos que buscar el executable que está en binaries Win64 y yo voy a seleccionar el que tenga el exe punto porque no quiero que me inicie el juego en Heroic, solo quiero que me críe los archivos de configuración. Para abrir el juego tiene que ser este que va al autorun. Copiamos la ruta. La pegamos ahí con control V, copiamos el título y lo pegamos ahí arriba. Aquí le damos al Wine 743, le damos en finalizar, volvemos a salir y enlazamos el último. Sabréis el camino que hago para seleccionar el ejecutable. Isto sirve para el autorun también, no solo para Heroic, tem que ser tanto para uno como para otro este ejecutable. Copiamos la ruta. La pegamos con control V y si queremos copiamos el título con control C y lo pegamos con control V arriba. Metemos el mismo wine 743
ya tenemos los 3 juegos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser iniciar los juegos en Batoseira, para que nos críe los prefixos do Wine para cada juego. Ahí veis que están los 3 y iniciamos este. Com el Wine 743. Wine GE Proton 743, el que hemos instalado. Ativamos DOVK. Iniciamos. Aquí el autorun sí que está bien configurado para que se inicie el juego. Aquí nos da esta mensaje, le damos a instalar y esperamos que se inicie. Esto es para que veáis que aquí no hay ninguna trampa, o sea, voy a iniciar el juego y ya veréis cómo nos deja seleccionar los personajes de los DLCs. Tanto este como los otros dos pues no funcionan así con el Wine de Batoseira, ni con ninguna versión que escojamos de la típica instalación de Batoseira. Voy hasta el modo arcade y ya veréis cómo nos deja. Como podéis ver, no se puede jugar con estos personajes que están bloqueados, así que de este ya podemos salir y iniciamos los otros dos. Con este metemos igualmente el Wine 743 y ativamos el DOVK. Ya veréis que entra, pero cuando llega aparte para entrar a los menús del juego, pues da un fatal error, hay que cerrarlo. Aquí está, fatal error, vamos en aceitar y se cierra. Bien, y ahora experimentamos el tercero y el tercero ni llega a abrir, o sea, se cierra automáticamente. Ativamos el DOVK, aquí ponemos el Wine 727 y lo iniciamos. Aquí nos pide igualmente para instalar con este mensaje. Ya veis que se intenta abrir, pero no abre, se cierra y no funciona. Bien, pero ahora van a pasar a funcionar con esto que vamos a hacer. Nos vamos a gestor de archivos con F1 y buscamos las carpetas de los prefijos de Wine. Vamos a System, a Bottles y buscamos en este caso la de este juego, la 727, que ya veis ahí que no tiene nada dentro de la carpeta, no ha creado ningún archivo. Aquí conviene que tengáis los archivos ocultos activados para que los muestre si por acaso hay algo. Ahora nos vamos al 743, ahí lo tengo, y están aquí las carpetas de los otros dos. Eliminamos todo que está dentro, igualmente la otra, y nos volvemos a Heroic. Vamos a iniciar este, configurar este. Aquí dejamos el primero y el tercero activos y los otros los quitamos. Y aquí buscamos la ruta
de la carpeta que está en Bootles. Tenemos que dar en Share, System, Wine Bootles, Windows y ONG Proton 743. Y ahí veis que tengo las dos carpetas. Ahora lo iniciamos, aunque no se va a iniciar porque hay seleccionado un ejecutable que no funciona. Le damos en aceitar en este mensaje. Esperamos que se termine y veréis que intenta iniciarse, pero no se inicia. Vale, ahora le damos en las rayacitas y bajamos para abajo y le damos en Wine Config. Esperamos que se abra esta ventanita y vamos a librerías. Escrevemos WINMM y le damos en añadir y le damos que sí en este mensaje que nos da un aviso, en aplicar y aceitar. Podemos salir de aquí y ahora le voy a dar otra vez para que se inicie, pero no se va a iniciar. Para el del medio no hace falta que hagamos nada porque copiamos después los archivos de la carpeta de este. Ahora vamos con este. Igualmente aquí dejamos la primera y la tercera opción activadas, pero antes buscamos su carpeta. Vamos de nuevo a Share, a Bootles, Windows y ahí tenemos la carpeta del juego que está fuera de Wine 727 porque está comprimido. Lo iniciamos para que se creen los archivos. Aquí le damos en aceitar igualmente. Se va a iniciar este juego que no es el que vamos a experimentar, este es solo para que nos cree los archivos. Como he dicho antes, el juego está comprimido y Heroic no lo acepta, así que he puesto uno al azar. Vale, podemos salir de él y ahora nos vamos a rayacitas y vamos otra vez a Wine Config. Y aquí buscamos la opción Staging. Y seleccionamos la opción Wine Version from Applications. Y le damos en aplicar y aceitar. Bien, ya tenemos todo configurado para que iniciemos los juegos. Ahora nos vamos a Batoseira, salimos de Heroic, vamos al front-end y ya veréis cómo ahora van a funcionar. Cuando el juego está comprimido en W4FS, es normal que tarde más un poquito a entrar, a no ser que lo tengáis en un SSD muy rápido o un M2, pero suelen tardar más un poquito, pero tampoco tanto. Ahí está, ya lo tenemos funcionando perfectamente, va muy fluido, muy rápido. Salimos, que ya vemos que funciona y iniciamos este también se abre perfectamente.
Vamos a la parte 5. Y ya veis que tenemos los personajes, podemos cambiarles el color, lo que queramos, los trajes. Y podemos seleccionarlo normalmente. Aí está, como veis se pode jugar perfeitamente. Vamos a salir para experimentar el último. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al gestor de archivos y copiar los archivos del que acabamos de experimentar para este. Esto también sirve para otros juegos que usen el Wine 743 y se tenga que activar DLCs. Los copiamos y los pegamos en la carpeta del otro juego. También se puede hacer este método con otro Wine para activar DLCs de otro juego que no funcione con el 743. Así que sirve para cualquier Wine. Yo he experimentado con estos los juegos y los he metido en estos, pero eso no quiere decir que no sirva para otros. Y ahora vamos con el último. Aquí ya no da el mensaje de fatal error, como veis. Para que quede en pantalla llena hay que ir a las opciones del juego y cambiarlas allí. En mi caso se ha cambiado solo quitando la pantalla llena, es un poco raro, pero ahora voy hasta el modo arcade y como veis ya tengo todos los trajes y luchadores disponibles de este juego, que también está muy bien. Funciona de maravilla también con el mismo método. Y bueno, esto sería todo. Si tenéis alguna duda que no esté explicada en el vídeo, poned en los comentarios o preguntad en nuestro grupo de Telegram. No olvidéis de dar la campanilla y os suscribir si no estáis y hasta la próxima.